Función exponencial. En esta función vamos a trabajar con cantidades que crecen o decrecen exponencialmente. Una palabra que nos podría permitir tener un mejor acercamiento a este concepto es que los valores, en el caso de que crecen, empezamos trabajando con datos que son muy pequeños y de un momento a otro empiezan a hacerse muy grandes. O lo contrario, en el caso de cuando es decreciente, es que los datos son muy grandes y cuando nos damos cuenta estamos trabajando con datos muy pequeños. Ese tipo de funciones permite modelar o comprender muchos fenómenos físicos, económicos y demás. Se utiliza mucho en la biología, por ejemplo, en la reproducción celular. Que en un momento hay una célula, luego dos, y cuando nos damos cuenta es demasiada la cantidad que hay. Entonces, esto creció de manera exponencial. Una función exponencial tiene la siguiente estructura. Bueno, primero, aquí vemos una f. Esa f no significa función, sino que es el nombre de la función. Esa función se llama f. Bien, con base a y variable x. Entonces, vemos que la estructura de una función exponencial es una potencia. Recuerden que una potencia tiene un número abajo y un número arriba. El número que está abajo se llama base, como me está diciendo ahí, y la base la estamos representando con una a. Y la variable, que sería el exponente, la estamos representando con una x. En este caso, vamos a trabajar únicamente con esa estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a trabajar con funciones exponenciales que hayan sido trasladadas, ni horizontal ni verticalmente. Vamos a trabajar únicamente como la original, por decirlo de alguna manera. Por lo que en esta función el dominio siempre va a ser R y el codominio va a ser R más. ¿Qué quiere decir esto? Que con respecto al eje X está considerando todos los valores del eje X, tanto los negativos como los positivos y el 0. Pero con respecto al eje Y, únicamente está considerando los valores positivos. Ahorita lo vamos a ver con el dibujo. Nos muestra también una regla. El valor de A siempre tiene que ser un número mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser negativo. Me dice otra restricción, no puede ser 0. Y tampoco puede ser 1. Ahorita vamos a ver que hay dos escenarios. Cuando el número es más grande que 0, pero más pequeño que 1. Y el otro escenario cuando es más grande que 1. Pero en ninguno de los dos casos el valor es 0 ni 1. Es una restricción esa. Muy bien. Aquí tenemos unos ejemplos de criterios que no corresponden a una función exponencial. Analicemos el primer ejemplo. ¿Qué sucede aquí? Que en la base hay una letra. No. El A, vea que a mí me están diciendo que es un número mayor que 0. Una letra no es un número. Entonces, esto no corresponde a una función exponencial porque la base no puede ser una variable. En el siguiente veo una base negativa. Hay casos en que la van a ver, por ejemplo, esta misma, de esta manera. Pero si ustedes no le ven el paréntesis, es porque ese exponente solo está elevando al 2, no al menos. Pero cuando está encerrado en un paréntesis, como en este caso, sí está elevando también el símbolo negativo, por lo que nos estaría convirtiendo esta base en un número negativo que viene a contradecirnos en la regla principal de que sea un número positivo. Entonces, en este caso no es una función exponencial porque esa base es negativa y eso no puede suceder.
Y en el tercer ejemplo, vemos que el exponente es un número solito. Eso no puede suceder. Arriba siempre tiene que haber una variable. Puede haber un número y una variable. Y estaría bien. Lo que no puede suceder es que únicamente sea un número, como en este caso. Bien. Esos son ejemplos de criterios que no corresponden a una función exponencial. Tenemos el primer caso de cuando la función es creciente. Y ahí nos menciona estrictamente porque siempre va a ser creciente en todo su comportamiento. No en algunas partes, sino en todas. Aquí les anoté un ejemplo. Vean que la base aquí es 2. Y cuando es creciente la base tiene que ser un número mayor que 1. ¿Cuál número seleccioné? El 2. El 2 es mayor que 1. Ella viene a generar esta gráfica. Ustedes si pueden ver, aquí hay diferentes puntitos. Y, por ejemplo, acá el menos 3 va con un valor de que está por debajo del 1. El menos 2 tiene una imagen por debajo del 1. El menos 1 tiene una imagen por debajo del 1. Y de un momento a otro empiezan a ser valores muy altos. Entonces, vean que esos eran puros valores que eran menores que 1, pequeñitos, pero en un momento saltó al 2, luego a 4, luego a 8, y ahí sigue hasta que cada vez se hacen más grandes. Entonces, en ese criterio lo que hicimos fue evaluar diferentes puntos. En ese criterio, si cambiamos la x por un menos 3, que acá lo vemos en el dibujo, me va a dar un valor muy pequeño. Ingresémoslo en la calculadora para que vean. Esa fórmula, 2 elevado a la x, ya no voy a escribir x, sino que voy a escribir menos 3. Eso me da una fracción, pero en decimal, vean que es una octava parte de 1. Aquí lo vemos en el dibujo. Está un valor que es muy cerca al 0. Cuando lo cambiamos por menos 2, 0,25. Entonces vean que ahí va justificándose cada uno de esos valores. ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido 4? 16. ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido 5? 32. Y así los valores cada vez van a ir más grandes. Entonces podemos ver que en este caso hay una proporcionalidad. Siempre vamos a ir, en este caso que es un 2, es ir obteniendo el doble del número anterior. Hay características que tiene la función exponencial y ya claro, no vamos a trabajar con funciones exponenciales que hayan sido trasladadas, no solamente la original. ¿Cuál es una característica que sale desde la teoría? Que no interseca el eje X. ¿Qué quiere decir con que no interseca el eje X? Aquí vemos el dibujito, como que se llega a acercar mucho al eje X, pero nunca lo va a llegar a tocar, ni a cruzarse mucho menos, sino que queda como flotando. Otra característica es que interseca el eje Y en el punto 0,1, es decir, 1 en Y acá. Siempre va a pasar acá en 1 en la Y. Es estrictamente creciente, la vemos que va creciendo. Recordemos que eso se ve de izquierda a derecha, porque si lo vemos de derecha a izquierda, iría haciéndose más pequeño. Pero no, eso solamente se analiza de izquierda a derecha. Es asintótica al eje X, es lo mismo que la primera característica de que no interseca. Es nada más para que vean que les pueden decir esto de maneras diferentes y que es lo mismo. El dominio es R, ¿sí? Porque vemos que está tomando todos los valores del eje X. Este lado toma los negativos, este otro lado toma los positivos, este lado aquí toma el 0, por lo que en el eje X se está tomando todos los valores. Cosa que en el ámbito o codominio, que en este caso con la gráfica es lo mismo, solamente está considerando los valores positivos, porque vemos que el dibujito, el primer valor que toma acá en el eje Y es casi en el 0, pero no en el 0. Y de ahí en adelante toma todos esos números y seguirá ahí infinitamente y para siempre. Vea que la gráfica va tomando sus valores, pero no me toma ningún valor de abajo, los negativos, ni tampoco el 0 porque no llega al 0. Al no tocar la línea del eje X, no está llegando al 0 en Y. Entonces vemos que el ámbito siempre es R+, y es inyectiva. ¿Qué quiere decir que sea inyectiva?
Recuerden que la inyectividad es que sea solamente creciente o solamente decreciente. Y en este caso ella no hace cambios, es solamente una. Y en este caso es solamente creciente, por lo que es inyectiva. Y tenemos el otro caso cuando es estrictamente decreciente. Que en este caso, ¿cuál va a ser la regla? Que el valor de la base va a ser un número siempre entre 1 y 0. O sea, 0 punto algo. Lo que sea. Pero que sea 0 punto algo. En este caso tomé de ejemplo ese criterio que es 1/2 a la x. Y cuando analizamos 1/2, cuando lo convertimos a decimales, vemos que es 0.5. Vean que es, como les dije, 0 punto algo, lo que sea. Y ahí se van obteniendo esos datos. Cuando en ese criterio, vean que está encerrado en paréntesis, está elevado a la x. En la x con respecto al -3 me genera 8. Con el -2 me genera 4. Entonces vemos que hay valores grandes y de un momento a otro se va haciendo pequeño, pequeño, pequeño. Y conforme analicemos más datos, el valor cada vez va a ser más pequeño, que es la contraparte de la anterior, que era cuando es creciente. Sin embargo, las características son las mismas. No se cruza con el eje X, siempre en el eje Y se cruza acá en 1. En este caso es decreciente, no toca el eje X, el dominio es R, el ámbito es R+, y es inyectiva. Entonces, esos son conceptos muy generales de las funciones exponenciales. Recordemos, para que sea creciente, la base siempre tiene que ser un número mayor que 1. Y para que sea decreciente tiene que estar entre 0 y 1, o sea, ser 0 punto algo. Para que un criterio corresponda a una función exponencial, siempre tiene que ser un número mayor que 0, que no sea 1, que no sea el 0. Abajo no puede haber una letra, la base no puede ser negativa y el exponente no puede ser solo una variable.